Trabajas duro. Muy duro. Pero mientras tanto, otras personas ganan dinero durmiendo. No es suerte. No es herencia. Es algo que la ciencia cuántica finalmente logró explicar. Y en los próximos 20 minutos, descubrirás exactamente qué hacen diferente. Porque la realidad no es lo que crees que es. Bienvenido a nuestro canal. Gracias por estar aquí en este momento exacto. Si estás viendo esto, es porque alguna parte de ti ya sabe que existe algo más. Algo que la mayoría de las personas nunca descubre. Mi nombre no importa. Lo que importa es la historia que estás a punto de escuchar. La historia de Marina. Una mujer común, como tú quizás. Se despertaba temprano, trabajaba hasta tarde, hacía todo bien en el papel. Pero había un problema, no se hacía rica. No realmente. Mientras tanto, su colega de trabajo, ese que parecía menos dedicado, compraba casa, viajaba, invertía. Y Marina se preguntaba, ¿por qué él y no yo? La respuesta está en algo que la física cuántica descubrió hace décadas, pero que pocos aplican a la vida real. Está en un estado mental específico. Un estado que acelera la manifestación de riqueza hasta 10 veces más rápido. En los próximos 20 minutos, entenderás por qué trabajar duro no es suficiente. Cómo tu frecuencia vibracional controla tu realidad financiera. ¿Qué es ese estado cuántico y cómo activarlo? Cómo Marina transformó su vida en semanas, no años. Pero antes de comenzar, si quieres descubrir los secretos que las personas ricas no comparten, suscríbete al canal. Dale un like, eso nos ayuda a alcanzar a más personas que necesitan escuchar esto. Y deja un comentario, ¿cuál es tu mayor bloqueo financiero ahora? Vamos a comenzar. Marina llegaba a casa todos los días cansada. No era el cansancio del cuerpo, era el cansancio del alma. Ganaba bien. Sus números en el banco parecían respetables. Pero había un vacío que ningún salario podía llenar. ¿Conoces ese sentimiento? ¿Ese de estar siempre un paso atrás? ¿De que algo está mal, pero no puedes identificar qué? Marina tenía todo lo que debería tener. Pero no tenía lo que realmente quería. Un día, se hizo una pregunta simple. ¿Por qué mi colega, que gana menos que yo, puede invertir en propiedad mientras yo apenas puedo ahorrar? La respuesta no estaba en números. Estaba en algo invisible. Algo que nadie le había enseñado. Su padre era un hombre trabajador. Muy trabajador. Se despertaba temprano, volvía tarde y siempre decía lo mismo: el dinero es para quien nace rico. Nosotros tenemos que trabajar el doble. Marina creció escuchando eso. No una vez. Miles de veces. Esas palabras se convirtieron en verdad en su mente. Pero aquí está el secreto que la mayoría no quiere admitir. Tu realidad financiera no está determinada por cuánto trabajas. Está determinada por lo que crees que mereces. Marina creía que merecía trabajar duro. Entonces, la vida le daba exactamente eso. Trabajo duro, sin recompensa proporcional. Estaba atrapada en un ciclo invisible. Un bloqueo que no era sobre dinero. Era sobre merecimiento. ¿Te reconoces en esto? Esa voz interna que dice, ¿personas como yo no se hacen ricas? ¿O, el dinero es complicado? ¿O, no soy lo suficientemente afortunado? Esas no son verdades. Son programaciones. Herencias emocionales que recibiste de personas que también estaban atrapadas. Y aquí está el punto crucial. Mientras creas que no mereces prosperidad, tu mente y tu realidad harán todo para confirmar esa creencia. Trabajas duro, pero inconscientemente saboteas tus oportunidades. Recibes un aumento, pero lo gastas todo. Tienes una idea de negocio, pero encuentras razones para no comenzar. No es casualidad. Es el bloqueo invisible en acción. ¿La buena noticia? Marina lo descubrió. Y tú también puedes. Ahora que Marina había identificado su bloqueo de merecimiento, se hizo otra pregunta: ¿cómo exactamente esto controla mi realidad? La respuesta está en algo que la física cuántica descubrió, pero que la mayoría de las personas ignora. Todo en el universo vibra en una frecuencia específica. Incluyéndote a ti. Tu emoción no es solo un sentimiento. Es una vibración. Y esa vibración atrae circunstancias, personas y oportunidades que resuenan en la misma frecuencia. Piénsalo así:
Cuando despiertas con miedo de no tener suficiente dinero, tu vibración es de escasez. Esa vibración no atrae oportunidades de riqueza. Atrae más escasez. Ves problemas en todo. Rechazas oportunidades por miedo. Inviertes en cosas que no funcionan. Tu realidad confirma tu miedo. Pero cuando despiertas con la certeza de que eres próspero, aunque aún no lo veas en el banco, tu vibración es de abundancia. Esa vibración atrae oportunidades. Ves posibilidades donde otros ven obstáculos. Tomas acciones que funcionan. Las personas quieren trabajar contigo. Tu dinero se multiplica. Marina había descubierto algo crucial: no estaba vibrando en abundancia. Estaba vibrando en 3 frecuencias diferentes, y todas la mantenían atrapada. La primera, vibración de culpa. Marina sentía culpa por querer más. Su madre había sacrificado todo por la familia, y Marina sentía que desear riqueza era egoísta. Esa culpa creaba una vibración que saboteaba sus ganancias. Cuando recibía dinero, inconscientemente lo gastaba o lo perdía. Era como si su cuerpo rechazara la abundancia. ¿Te reconoces en esto? Esa sensación de que no mereces tener más mientras otros tienen menos. O que el dinero es sucio, porque las personas ricas son avaras. La segunda, vibración de miedo. Marina tenía miedo de fracasar. Miedo de invertir y perder. Miedo de ser juzgada por intentar. Ese miedo creaba una vibración de contracción. Se volvía pequeña, invisible, segura. Pero la seguridad no atrae riqueza. Atrae más seguridad y más pobreza. ¿Ya sentiste eso? ¿Ese apretón en el pecho cuando piensas en comenzar algo nuevo? Esa voz que dice, ¿y si sale mal? La tercera, vibración de envidia. Cuando Marina veía a su colega prosperando, sentía envidia. No era envidia destructiva, era esa envidia silenciosa que dice, ¿por qué él y no yo? Esa vibración de comparación la mantenía en un estado de víctima. No veía las acciones que él tomaba. Solo veía el resultado y se sentía injusticiada. La envidia es una vibración de baja frecuencia que bloquea la creatividad y la acción. Te enfocas tanto en lo que otros tienen que olvidas construir tu propio camino. Aquí está el secreto que nadie comparte. No necesitas eliminar esas emociones. Necesitas transformar la vibración detrás de ellas. La culpa se transforma en gratitud. Soy agradecido por poder prosperar y ayudar a otros. El miedo se transforma en coraje. Tengo miedo, pero soy capaz de lidiar con cualquier resultado. La envidia se transforma en inspiración. Veo su éxito y sé que es posible. Ahora voy a crear el mío. Cuando Marina hizo esa transformación, algo mágico sucedió. No fue magia. Fue física cuántica. Su vibración cambió. Y su realidad comenzó a cambiar con ella. En semanas, comenzó a ver oportunidades que siempre estuvieron allí. Su jefe la llamó para un proyecto especial. Un cliente antiguo regresó con una propuesta mayor. Tuvo una idea para un negocio paralelo que comenzó a generar ingresos adicionales. No fue coincidencia. Fue consecuencia. La consecuencia de una vibración elevada. Marina había comprendido la teoría. Sabía que su vibración controlaba su realidad. Pero había un problema: ¿cómo cambias una vibración que está enraizada en décadas de programación? La respuesta está en algo que Jorge Bucay llamaba liberación emocional. No es terapia. No es meditación mística. Es un proceso práctico de reconocer, aceptar y transformar las emociones que la mantenían atrapada. Y todo comenzaba con una pregunta simple: ¿de dónde viene esa emoción? Marina comenzó a rastrear sus creencias. Cuando sentía culpa por querer dinero, se preguntaba, ¿de dónde viene esto? La respuesta era clara: de su madre. Su madre había sacrificado todo, y Marina había internalizado el mensaje de que querer más es egoísta. Pero aquí está el punto crucial: esa no era la verdad de Marina. Era la verdad de su madre. Su madre había crecido en escasez. Había aprendido que el sacrificio era amor. Había pasado esa programación a Marina como un regalo envenenado. Y Marina la había cargado durante 35 años. El primer paso de la liberación emocional es reconocer eso. No es culpar a tus padres. Es comprender que hicieron lo mejor que podían con lo que sabían. Y ahora, tú sabes más. Marina hizo algo simple:
pero poderoso. Escribió una carta a su madre. No para enviar, para liberar. En esa carta, agradecía a su madre por todo lo que había hecho. Pero también decía: mamá, honro tu sacrificio. Pero elijo un camino diferente. Elijo prosperar sin sacrificar mi paz. Elijo ser feliz y rica. Y eso no me hace egoísta. Me hace libre. Cuando Marina terminó de escribir, lloró. No era llanto de tristeza. Era llanto de liberación. Había separado su verdad de la verdad de su madre. Ahora, voy a compartir algo que pocos entienden. La liberación emocional no significa que dejes de amar a tus padres. Significa que dejas de cargar sus emociones como si fueran las tuyas. Piensa en un ejemplo cotidiano: estás en una reunión de trabajo. Tu jefe hace una crítica constructiva. Sientes vergüenza. ¿De dónde viene esa vergüenza? Quizás de un profesor que te humilló en la escuela. Quizás de un padre que era demasiado crítico. Has cargado esa vergüenza durante años, y ahora aparece automáticamente cuando alguien critica tu trabajo. Pero aquí está la verdad: la crítica de tu jefe no es sobre ti. Es sobre el trabajo. La vergüenza que sientes no es sobre el trabajo. Es sobre una herida antigua. La liberación emocional significa separar esas dos cosas. Significa escuchar la crítica, aprender de ella, y no dejar que una herida antigua controle tu respuesta. Marina comenzó a hacer esto en todas las áreas de su vida. Cuando sentía miedo de invertir, se preguntaba: ¿de dónde viene ese miedo? La respuesta era: de su padre, que había perdido dinero en una inversión mala cuando ella era niña. Había internalizado la creencia de que invertir es peligroso. Pero Marina no era su padre. Tenía educación financiera que su padre no tenía. Podía aprender, investigar, tomar decisiones informadas. Cuando sentía envidia de su colega, se preguntaba: ¿de dónde viene esa envidia? La respuesta era: de una creencia de que no hay suficiente para todos. Esa creencia venía de una infancia donde había competencia por atención, por recursos, por amor. Pero Marina ahora entendía: el éxito de su colega no disminuye el tuyo. De hecho, prueba que es posible. Es inspiración, no amenaza. El segundo paso de la liberación emocional es el perdón. No perdón en el sentido religioso. Perdón en el sentido de soltar. De dejar de cargar una mochila pesada. Marina perdonó a su madre por pasar la culpa. Perdonó a su padre por pasar el miedo. Se perdonó a sí misma por haber creído en esas programaciones durante tanto tiempo. Y cuando hizo eso, algo cambió. No fue instantáneo, pero fue real. Comenzó a notar que cuando recibía dinero, ya no sentía ese impulso de gastarlo rápidamente. Cuando veía una oportunidad de inversión, ya no sentía ese miedo paralizante. Cuando veía a su colega prosperar, sentía admiración, no envidia. Su vibración había cambiado. No porque hubiera negado las emociones, sino porque había comprendido de dónde venían y había elegido no dejar que controlaran su futuro. Y aquí está el secreto final de la liberación emocional. No necesitas ser perfecto. No necesitas eliminar completamente el miedo, la culpa o la envidia. Solo necesitas no dejar que dirijan tu coche. Puedes sentir miedo e invertir de todas formas. Puedes sentir culpa y prosperar de todas formas. Puedes sentir envidia e inspirarte de todas formas. La diferencia entre las personas que se hacen ricas y las que no es exactamente esa. Las personas ricas sienten las mismas emociones, pero no dejan que las detengan. Marina había liberado sus emociones. Había separado sus creencias de las creencias de sus padres. Su vibración había cambiado. Pero había un problema que aún no había resuelto: no tenía un plan. Pensar positivo es importante. Pero pensar positivo sin estructura es como intentar construir una casa sin proyecto. Puedes tener toda la intención del mundo, pero sin un mapa, caminas en círculos. Aquí es donde entra Brian Tracy. Mientras que Bucay trabaja con la liberación emocional, Tracy trabaja con la estructura mental. Y esa estructura es lo que transforma el pensamiento en realidad. Marina comenzó con una pregunta simple: ¿qué exactamente quiero? No era una pregunta vaga. No era: quiero ser rico. Era específica. Escribió: quiero tener $50,000 americanos en inversiones en 12 meses.
Quiero trabajar 4 días a la semana. Quiero viajar al extranjero una vez al año. Esas no eran fantasías. Eran metas. Y las metas tienen poder. Cuando defines una meta específica, tu cerebro, que es un órgano increíblemente sofisticado, comienza a trabajar para ti. Comienza a filtrar información. Ves oportunidades que antes no veías. Reconoces personas que pueden ayudarte. Identificas acciones que funcionan. Es como cuando decides comprar un auto rojo. De repente, ves autos rojos en todas partes. Siempre estuvieron allí. Pero tu cerebro no estaba programado para verlos. El primer paso de la estructura mental es la claridad. Marina pasó una semana escribiendo sus metas. No solo metas financieras. Metas de salud, relaciones, desarrollo personal. Porque la riqueza sin salud es solo una prisión dorada. La riqueza sin relaciones es soledad. La riqueza sin propósito es vacío. Escribió. Financiero, $50,000 americanos en inversiones en 12 meses. Ingresos adicionales de $5,000 americanos por mes en 6 meses. Salud, ejercitarme 4 veces a la semana. Dormir 8 horas por noche. Perder 5 kilos. Relaciones, pasar más tiempo de calidad con mi familia. Hacer un viaje con mi esposo. Desarrollo, aprender sobre inversiones. Leer un libro por mes. Cuando terminó, algo cambió. No era magia. Era claridad. Su cerebro ahora tenía un objetivo. El segundo paso es la visualización estructurada. Aquí es donde la ley de la atracción se encuentra con la neurociencia. Cuando visualizas algo con detalles específicos, tu cerebro no puede distinguir entre la visualización y la realidad. Comienza a preparar tu cuerpo, tus emociones y tus acciones para esa realidad. Marina comenzó una práctica simple. Todos los días, durante 5 minutos, se sentaba en un lugar tranquilo. Cerraba los ojos. Y visualizaba su vida en 12 meses. No solo imaginaba tener $50,000 americanos. Lo sentía. Sentía la paz de tener una reserva financiera. Sentía la libertad de trabajar 4 días a la semana. Sentía la alegría de estar en una playa en el extranjero con su esposo. Usaba todos los sentidos. No era solo imagen. Era sonido, tacto, emoción. Esa visualización no era escapismo. Era preparación. Su cerebro se estaba acostumbrando a la idea de ser próspero. Sus emociones se estaban alineando con la realidad que quería crear. El tercer paso es la revisión semanal. Aquí es donde muchas personas fallan. Definen metas, visualizan, pero luego olvidan. La vida se interpone. Las semanas pasan. Y de repente, es fin de año y nada cambió. Marina comenzó a hacer algo que Tracy recomienda. Cada lunes por la mañana, revisaba sus metas. No era una revisión rápida. Era una revisión profunda. Se preguntaba a sí misma: ¿cuál fue mi progreso la semana pasada? ¿Qué acciones tomé hacia mis metas? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué necesito hacer diferente esta semana? Esa revisión semanal hacía algo poderoso, mantenía a Marina enfocada. No era fácil. Había semanas en que no había hecho nada. Había semanas en que había tomado acciones que no funcionaron. Pero la revisión la mantenía en el juego. Y aquí está el secreto que nadie comparte: no necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser consistente. Marina no perdió 5 kilos en una semana. Tomó 4 meses. Pero los perdió. No ganó $50,000 americanos en un mes. Tomó 10 meses. Pero los ganó. La diferencia entre las personas que alcanzan sus metas y las que no es exactamente esa. Las personas que alcanzan sus metas revisan regularmente. Ajustan. Persisten. El cuarto paso es la acción diaria alineada. Aquí es donde la estructura mental se encuentra con la realidad. Puedes tener metas claras. Puedes visualizar. Puedes revisar. Pero si no tomas acción, nada cambia. Marina comenzó a hacer algo simple. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 acciones que tomaría al día siguiente para acercarse a sus metas. No eran acciones grandes. Eran acciones pequeñas. Acciones que sabía que podía hacer. Investigar 3 opciones de inversión. Enviar un email a un cliente potencial para mi negocio paralelo.
Hacer una caminata de 30 minutos. Esas acciones pequeñas, cuando se hacen consistentemente, crean impulso. Y el impulso crea resultados. Y aquí está el punto crucial que conecta todo. Cuando tienes claridad, metas específicas, visualización, emoción alineada, revisión, enfoque mantenido, y acción, movimiento consistente, creas algo que la mayoría de las personas nunca crea, una vida intencional. Una vida intencional no es una vida sin problemas. Es una vida donde estás en control. Donde sabes a dónde vas. Donde cada acción tiene propósito. Y cuando vives con intención, tu vibración cambia. Ya no estás desesperado. Estás confiado. Ya no estás confundido. Estás enfocado. Ya no estás esperando que algo suceda. Estás creando. Y es esa vibración, la vibración de alguien que está creando su realidad, la que atrae oportunidades, personas y circunstancias que la mayoría de las personas nunca ve. Marina había descubierto algo que pocos descubren: la estructura mental no es lo opuesto a la ley de la atracción. Es la aplicación práctica de ella. Marina había hecho todo bien hasta ahora. Había liberado sus emociones. Había estructurado su mente. Había visualizado su futuro. Pero había algo que aún no había comprendido completamente. Un día, estaba en una reunión con su jefe cuando mencionó un proyecto especial. Un proyecto que pagaría bien. Un proyecto que requería a alguien creativo y dedicado. Marina sintió el miedo. Ese miedo antiguo. La voz interna que decía: no eres lo suficientemente buena. Déjalo para alguien más calificado. Pero esta vez, algo era diferente. Marina había trabajado en su vibración. Había visualizado su éxito. Pero ahora tenía que hacer algo que la mayoría de las personas nunca hace. Tenía que actuar a pesar del miedo. Levantó la mano. Dijo que quería el proyecto. Su jefe sonrió y dijo: sabía que dirías eso. Ese fue el momento en que Marina comprendió algo crucial: pensar positivo sin actuar es solo fantasía. Actuar sin pensar positivo es solo trabajo duro. Pero pensar positivo y actuar es manifestación. Aquí está el secreto que nadie comparte: la mayoría de las personas queda atrapada en uno de estos dos extremos. Extremo 1, los soñadores. Leen sobre la ley de la atracción. Visualizan. Meditan. Hablan sobre abundancia. Pero no hacen nada. Esperan que el universo entregue todo en una bandeja de plata. Y cuando nada cambia, culpan al universo. La ley de la atracción no funciona, dicen. Pero la verdad es, no hicieron su parte. Extremo 2, los trabajadores desesperados. Trabajan duro. Muy duro. Se despiertan temprano. Se quedan hasta tarde. No creen en energía o vibración. Creen en sudor y sacrificio. Y cuando finalmente ganan dinero, no pueden mantenerlo. Porque su vibración sigue siendo de escasez. Ganan, pero inconscientemente sabotean. Ganan, pero sienten que no merecen. Ganan, pero tienen miedo de perder. Marina había encontrado el punto medio: la acción consciente. La acción consciente es cuando tomas acción alineada con tu vibración elevada. No es acción desesperada. No es acción por miedo. Es acción por propósito. Cuando Marina aceptó el proyecto, no lo hizo porque estuviera desesperada. Lo hizo porque había visualizado su éxito. Lo hizo porque había estructurado su mente para el éxito. Lo hizo porque su vibración era de confianza. Y aquí está el punto crucial: cuando actúas desde una vibración elevada, las cosas funcionan diferente. No estás intentando forzar. Estás permitiendo. No estás luchando contra la corriente. Estás navegando con ella. Marina comenzó el proyecto con una actitud diferente. No estaba intentando probar nada. Estaba creando algo. No tenía miedo de fracasar. Estaba enfocada en aprender. Y porque su vibración era diferente, sus acciones eran diferentes. Hacía mejores preguntas. Escuchaba mejor. Colaboraba mejor. Creaba mejor. 3 meses después, el proyecto fue un éxito. Su jefe la llamó y dijo: Marina, fuiste excepcional. Quiero ofrecerte una promoción y un aumento del 40%. Marina no quedó sorprendida. Había visualizado eso. Había estructurado su mente para eso.
Pero ahora había hecho algo que la mayoría de las personas nunca hace, había actuado de forma consciente para crear eso. Pero aquí está la parte que pocos entienden. Esa promoción no fue solo sobre el proyecto. Fue sobre el cambio de vibración que Marina había hecho. Su jefe lo había sentido. Sus colegas lo habían sentido. Sus clientes lo habían sentido. Cuando cambias tu vibración, las personas a tu alrededor cambian su respuesta hacia ti. No es magia. Es física. Es energía. Es frecuencia. Marina había aprendido algo que transformó su vida. La acción consciente es el puente entre el pensamiento y la realidad. Puedes pensar en riqueza. Pero si no actúas, nada cambia. Puedes actuar duro. Pero si tu vibración es de escasez, no prosperas. Pero cuando piensas en riqueza y actúas desde una vibración de abundancia, creas riqueza. Y aquí está el ejercicio práctico que Marina comenzó a hacer. Cada vez que tenía una oportunidad, se preguntaba, ¿de qué vibración estoy actuando? ¿Estoy actuando por miedo? ¿Estoy actuando por desesperación? ¿O estoy actuando por propósito? Si la respuesta era miedo o desesperación, pausaba. Respiraba. Se reconectaba con su visualización. Elevaba su vibración. Y entonces actuaba. Eso no significaba que no tuviera miedo. Significaba que no dejaba que el miedo dirigiera su acción. Eso no significaba que no tuviera dudas. Significaba que no dejaba que las dudas la paralizaran. Y aquí está el resultado final. Cuando actúas de forma consciente, cuando actúas alineado con tu vibración elevada, no solo alcanzas tus objetivos. Los alcanzas de una manera que se siente bien. No quedas agotado. Quedas energizado. No quedas vacío. Quedas realizado. Porque no solo estás ganando dinero. Estás creando una vida que amas. Y si estás viendo este video ahora, es porque alguna parte de ti ya lo sabe. Ya sientes que existe algo más. Ya sientes que puedes crear tu realidad de forma diferente. Si quieres aprender más sobre cómo activar tu estado cuántico, ese estado donde pensamiento, vibración y acción se alinean perfectamente, suscríbete al canal. Dale un like. Y deja un comentario. ¿Cuál es la acción consciente que necesitas tomar ahora, pero tienes miedo de tomar? Vamos a crear esa realidad juntos. Marina había llegado a un punto en su viaje donde todo comenzaba a tener sentido. Había liberado sus emociones. Había estructurado su mente. Había tomado acción consciente. Y su vida había cambiado. Pero había una última pieza del rompecabezas. Una pieza que transformaría todo lo que había aprendido en algo exponencial. Su terapeuta, sí, Marina había comenzado a trabajar con un terapeuta para profundizar su liberación emocional, le dijo algo que lo cambió todo. Marina, no solo estás cambiando tu vibración. Estás activando un estado mental que la física cuántica llama estado cuántico. Es un estado donde tu mente, tus emociones y tus acciones están perfectamente alineadas. Y cuando estás en ese estado, la realidad responde de forma exponencial. Marina preguntó, ¿cómo activo ese estado? Su terapeuta sonrió y dijo, ya lo estás activando. Pero déjame mostrarte cómo hacerlo de forma intencional. El estado cuántico es la síntesis de todo lo que Marina había aprendido. No es solo liberación emocional. No es solo estructura mental. No es solo acción consciente. Es la integración perfecta de todos esos elementos en un único estado de ser. Cuando estás en el estado cuántico, no estás pensando en riqueza. Eres riqueza. No estás intentando ser confiado. Eres confianza. No estás fingiendo abundancia. Sientes abundancia. Y aquí está el punto crucial. Cuando estás en ese estado, la realidad no tiene opción más que responder. La física cuántica descubrió algo fascinante. En el nivel cuántico, la realidad no existe hasta que sea observada. El observador crea la realidad a través de su observación, a través de su vibración, a través de su frecuencia. Cuando estás en el estado cuántico, eres un observador de alta frecuencia. Y creas una realidad de alta frecuencia. Marina comenzó a notar esto en su vida. Cosas que antes tomaban meses para suceder comenzaron a suceder en semanas. Oportunidades que nunca había visto comenzaron a aparecer. Personas que podrían ayudarla comenzaron a buscarla. No era coincidencia. Era consecuencia.
La consecuencia de estar en un estado cuántico. Pero, ¿cómo activas ese estado de forma intencional? Su terapeuta enseñó a Marina un protocolo simple, pero poderoso. Un protocolo que practicaba todos los días. Paso 1. Liberación, 5 minutos. Marina comenzaba su día reconociendo cualquier emoción que estuviera cargando. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Duda? No lo negaba. Lo reconocía. Respiraba. Y lo dejaba ir. Se decía a sí misma, reconozco ese miedo. Pero no soy mi miedo. Soy libre para elegir mi respuesta. Esa liberación emocional rápida la colocaba en un estado de claridad. Paso 2. Estructura, 5 minutos. Marina entonces revisaba sus metas del día. No era una revisión larga. Era una revisión enfocada. Se preguntaba a sí misma, ¿cuál es mi objetivo hoy? ¿Cuál es la acción que voy a tomar? Esa claridad estructuraba su mente para el éxito. Paso 3. Visualización, 5 minutos. Marina entonces visualizaba su día ya completo. Se veía a sí misma alcanzando sus objetivos. Sentía la emoción del éxito. Sentía la gratitud por ya haber alcanzado. Esa visualización alineaba sus emociones con su intención. Paso 4. Acción consciente, el resto del día. Marina entonces salía y actuaba. Pero no era acción desesperada. Era acción alineada. Acción consciente. Acción que venía de un lugar de confianza y propósito. Cuando hacía esto todos los días, algo mágico sucedía. No era magia. Era física cuántica. Era la activación del estado cuántico. Y aquí está el resultado que Marina comenzó a ver. En 6 meses, había alcanzado sus metas de 12 meses. Tenía $50,000 en inversiones. Estaba trabajando 4 días a la semana. Había viajado al extranjero. Pero más importante que eso, había cambiado. No era más esa mujer que se sentía atrapada. Era una mujer que creaba su realidad. Sus relaciones mejoraron. Su salud mejoró. Su confianza mejoró. Su vida mejoró. Y todo comenzó cuando comprendió que la realidad no es algo que te sucede. Es algo que creas. Ahora, voy a compartir el secreto final que pocos entienden. El estado cuántico no es un estado que alcanzas y luego mantienes para siempre. Es un estado que activas todos los días. Es una práctica. Es un hábito. Es una forma de vivir. Algunos días, Marina aún sentía miedo. Aún sentía duda. Pero porque había activado el estado cuántico, no dejaba que esas emociones la controlaran. Las reconocía. Las transformaba. Y continuaba. Y es por eso que su vida continuó mejorando. No porque fuera perfecta, sino porque era consistente. Y aquí está el punto final. Si estás viendo este video, es porque estás listo para activar tu propio estado cuántico. Estás listo para dejar de ser una víctima de tus circunstancias y comenzar a ser un creador de tu realidad. El protocolo que Marina usó es simple. Pero simple no significa fácil. Requiere consistencia. Requiere coraje. Requiere que creas en ti mismo cuando nadie más cree. Pero si lo haces, si activas tu estado cuántico todos los días, tu realidad va a cambiar. No en años. En meses. Quizás en semanas. Porque cuando estás en el estado cuántico, no solo estás pensando diferente. Estás vibrando diferente. Y cuando vibras diferente, la realidad no tiene opción más que responder diferente. ¿Estás listo para activar tu estado cuántico? Entonces continúa viendo. Porque en el próximo segmento, voy a compartir exactamente cómo hacerlo, paso a paso, comenzando hoy. Llegaste hasta aquí. Viste todo el viaje de Marina. Y ahora estás en un punto de decisión. Puedes cerrar este video y volver a tu vida como era antes. Nada cambia. Continúas trabajando duro, pero no prosperas. Continúas esperando que algo cambie, pero nada cambia. Continúas atrapado en los mismos patrones, las mismas creencias, las mismas vibraciones. O puedes hacer lo que Marina hizo. Puedes comenzar hoy. No mañana. No el próximo lunes. Hoy. Aquí está lo que necesitas hacer ahora. Paso 1. Reconoce tu bloqueo. ¿Cuál es el bloqueo que te mantiene atrapado? ¿Es culpa? ¿Es miedo? ¿Es envidia? ¿Es la creencia de que no mereces? Reconócelo.
No lo niegues. Reconócelo. Porque no puedes transformar lo que no reconoces. Paso 2. Define tus metas. No metas vagas. Metas específicas. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuándo quieres ganarlo? ¿Cómo quieres vivir? Escribe. Sé específico. Porque tu cerebro no puede trabajar para ti si no le das un objetivo claro. Paso 3. Visualiza todos los días. 5 minutos. Todos los días. Cierra los ojos. Vete a ti mismo ya habiendo alcanzado tus metas. Siente la emoción. Siente la gratitud. Siente la abundancia. Porque tu cerebro necesita acostumbrarse a la idea de ser próspero. Paso 4. Actúa de forma consciente. Todos los días, toma 3 acciones pequeñas hacia tus metas. Acciones alineadas con tu vibración elevada. Acciones que vienen de un lugar de confianza, no de desesperación. Porque el pensamiento sin acción es fantasía. La acción sin pensamiento es trabajo duro. Pero pensamiento más acción igual a manifestación. Paso 5. Revisa semanalmente. Cada lunes, revisa tu progreso. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué necesitas ajustar? Sé honesto contigo mismo. Porque consistencia más ajuste igual a resultados. Y aquí está la verdad final. No necesitas ser perfecto. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas saber exactamente cómo va a suceder. Solo necesitas comenzar. Solo necesitas creer. Solo necesitas ser consistente. Marina no sabía cómo iba a ganar $50,000. Solo sabía que lo quería. Solo sabía que lo merecía. Solo sabía que era posible. Y porque creyó, porque actuó, porque fue consistente, su realidad cambió. Y la tuya también puede cambiar. Pero aquí está el secreto que nadie comparte. No estás solo en este viaje. Hay millones de personas que están despertando al mismo conocimiento. Que están activando su estado cuántico. Que están creando sus realidades. Y cuando te unes a esa comunidad, cuando te conectas con esas personas, algo mágico sucede. Ya no estás luchando solo. Eres parte de un movimiento. Eres parte de una transformación. Y es por eso que necesitas suscribirte al canal. No es solo para recibir más videos. Es para conectarte con una comunidad de personas que están en el mismo camino que tú. Personas que entienden. Personas que creen. Personas que están creando sus realidades. Dale un like. Eso nos ayuda a alcanzar a más personas que necesitan escuchar esto. Personas que están atrapadas, como Marina lo estaba. Personas que están listas para despertar. Y deja un comentario. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer paso? ¿Cuál es la acción que vas a tomar hoy? ¿Cuál es el bloqueo que vas a reconocer? Porque cuando compartes tu intención, la haces real. Cuando la escribes, la manifiestas. Cuando la dices en voz alta, la activas. Y aquí está la promesa. Si haces esto, si sigues los 5 pasos, si activas tu estado cuántico, si eres consistente, tu realidad va a cambiar. No en años. En meses. Quizás en semanas. Porque la realidad no es algo que te sucede. Es algo que creas. Y estás listo para crear. En el próximo video, vamos a profundizar aún más. Vamos a explorar técnicas avanzadas de visualización. Vamos a trabajar con bloqueos más profundos. Vamos a acelerar aún más tu manifestación. Pero todo comienza ahora. Todo comienza con que hagas una elección. La elección de creer. La elección de actuar. La elección de crear tu realidad. Marina hizo esa elección. Y su vida cambió. ¿Estás listo para hacer la misma elección? Entonces suscríbete. Dale un like. Deja un comentario. Y comienza hoy. Porque la realidad que mereces está esperándote. Está esperando que creas. Está esperando que actúes. Está esperando que la crees. Gracias por estar aquí. Gracias por creer. Gracias por estar listo para transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video.